Hola, vamos a ir directamente al grano con el análisis de hoy porque nos adentramos en un recorrido absolutamente fascinante. Hablaremos del viaje vital, súper íntimo y bastante existencial, de una de las voces literarias más increíbles y, la verdad, más enigmáticas de la España de posguerra, Carmen Laforet, una mujer que irrumpió en la escena literaria como un auténtico relámpago y luego decidió dar un paso al lado, hacia la sombra. Y claro, para arrancar tenemos que plantearnos una pregunta clave, una especie de brújula para nosotros hoy. ¿Quién era la mujer que escribió sobre la nada cuando todos los demás buscaban el todo? Es un contraste brutal, ¿verdad? Esa es la gran incógnita que nos va a guiar en esta historia. Vamos a ver cómo pasó de una fama que le llegó de golpe, abrumadora más no poder, a un silencio total y absolutamente elegido por ella. Así que venga, vamos a descubrir qué hay detrás de toda esta genialidad. Sección 1. De la luz al gris. Ahora, lo verdaderamente interesante de lo que estamos viendo es ese choque visual y psicológico tan bestia de sus primeros años. Fijaos, a la izquierda tenemos la luz, el mar brillante, la inmensa libertad de su infancia en las Islas Canarias. Era un espacio súper abierto. Y a la derecha, el contraste te deja helado. Es la realidad rígida, gris y literalmente muerta de hambre de la Barcelona de posguerra en 1939. Imaginaos la escena. Una chica jovencísima bajándose en la inmensa estación de Francia con una simple maleta de cartón en la mano, dejando atrás todo ese sol para meterse de lleno en la oscuridad de una ciudad rota. Pero ojo, que ese viaje no fue solo geográfico, estaba impulsado por heridas muchísimo más profundas, por un trauma totalmente silencioso. La muerte trágica de su madre y la relación, digamos, bastante complicada con su madrastra, crearon un ambiente familiar súper asfixiante en Canarias. Esa falta de aire fue lo que la empujó, casi a la desesperada, a buscar su independencia y volverse a la península a estudiar. Y fijaos lo que son las cosas, esa misma sed de libertad acabaría siendo la materia prima más pura y brillante de su literatura. Sección 2. El terremoto del Premio Nadal. Nadie esperaba que una chica tan joven venciera autores consagrados. Es que es literal, tenéis que visualizar esa noche mágica y caótica de Reyes de 1945 en el famosísimo Café Suizo de Barcelona. Ahí estaba ella, una completa desconocida de apenas 23 años, sin contactos, sin un duro en el bolsillo, sin nombre en el mundillo. Y va y hace temblar los cimientos de todo el establishment literario llevándose el primer premio Nadal. Y todo con un manuscrito brutal que había parido ella sola, dando paseos por la calle Aribau. Increíble. Y es que el impacto de este libro fue, bueno, un auténtico seísmo cultural. Mirad el contraste. Por un lado, teníamos al régimen franquista exigiendo una literatura oficial, enfocada en exaltar supuestas glorias y victorias. Y por otro lado, de sopetón, aparece Nada, una novela cruda que te plantaba en la cara el hambre, la roña, la violencia doméstica y un vacío existencial inmenso. Laforet le plantó cara a la narrativa imperante sin miramientos, mostrando la purita y dolorosa realidad que vivían los jóvenes. Si nos metemos de lleno en el universo Laforet, podemos ver cómo fue evolucionando su pluma en esa lucha constante por la independencia creativa. Arrancamos con Nada, en el 44, con ese vacío existencial que la hizo famosa en toda Europa. Luego damos un salto a 1952 con La isla y los demonios, donde habla del fin de la inocencia y, la verdad, consolida un estilo muchísimo más psicológico. En el 55 nos trae La mujer nueva, tocando una profunda crisis espiritual. Y en 1963 llega Insolación. Es un recorrido impecable, donde cada libro es, básicamente, un trozo de su propia búsqueda interior. Sección 3. Fama y búsqueda de independencia. Vamos a bajar un poco el ritmo aquí porque después de ese exitazo, la realidad que le tocó vivir fue bastante asfixiante. El peso aplastante de las expectativas le cayó encima. La prensa, la crítica literaria, el público, todos encima de la joven autora. Imaginaos esa presión constante, ese foco puesto en ella todo el día, chocando de frente con lo que ella más necesitaba en el mundo, su espacio, mantener su independencia personal y su parcela creativa a salvo de las miradas ajenas. Pero por suerte, dentro de ese agobio, también hubo luz. Encontró un refugio vital preciosísimo, la hermosa amistad y correspondencia íntima con la veterana escritora Elena Fortún. Y madre mía, estas cartas son un verdadero tesoro histórico. Nos muestran a una Carmen súper vulnerable, buscando a la desesperada referentes femeninos y un poco de mentoría en un mundo literario que, no nos engañemos, estaba dominado casi al 100% por hombres en aquella época. Sección 4. Crisis en La mujer nueva. Y así llegamos a La mujer nueva, publicada en 1955.
Es una novela de un corte profundamente personal, donde Laforet nos narra su propia crisis espiritual y su conversión mística al catolicismo. Y bueno, este libro fue la chispa que encendió un debate social y político tremendo. Recibió críticas muy contundentes tanto desde facciones de izquierda como de derecha. Fue una época de escrutinio máximo, donde su obra se transformó irremediablemente en el centro de un fuerte choque ideológico a nivel nacional. Sección 5. El viaje hacia el silencio. Pasemos a ver cómo se construye esto a lo largo del tiempo. Cronológicamente, vemos que su producción fluyó desde Nada en el 44 hasta Insolación en el 63. Pero ojo que tras esa fecha empezó una lucha titánica y muy silenciosa. Se pasó años, os digo literalmente décadas, intentando acabar su ambiciosa trilogía, 3 pasos fuera del tiempo. Escribir, que antes era una vía de escape, se le convirtió en una batalla íntima súper extenuante. Lo que nos lleva irremediablemente a su retiro. Y quiero dejar algo muy claro. Alejarse de la vida pública no fue, para nada, un fracaso. Estaba simplemente exhausta de ser un personaje para los medios. Fue una decisión consciente, un paso al lado deliberado para recuperar su identidad, proteger su espacio y huir de ese ruido incesante que la llevaba persiguiendo desde que tenía 23 años. Aunque, lamentablemente, la historia le guardaba un epílogo muy duro. Es una ironía verdaderamente trágica. Pasó sus últimos años librando una dura batalla contra el Alzheimer. Te encoge el corazón pensar que alguien que definió toda una época a través de su dominio absoluto y magistral del lenguaje fuera perdiendo, poco a poco, las mismas palabras que daban forma a su existencia. Esa mujer que dominaba la palabra tuvo que ir despidiéndose de ella en silencio. Sección 6. El legado de la nada. Pero su legado en la literatura española contemporánea es gigantesco. Su prosa era tan limpia, tan directa y asombrosamente moderna que ha envejecido muchísimo mejor que la de muchos de sus compañeros de generación. A día de hoy se la considera una verdadera madre literaria de autoras brillantes como Rosa Montero o Elvira Lindo. Abrió muchísimo camino para las mujeres escritoras. Su obra se queda para siempre como el retrato fiel de una España dolorida, que en el fondo anhelaba despertar. Fijaos bien en esto, su silencio final no fue una derrota, sino su última forma de independencia. Es que da en el clavo. Ella no escribía para alimentar la fama ni para caerle bien a la crítica. Escribía para entenderse a sí misma en un mundo complicadísimo. Así que cuando todos le pedían a gritos más palabras, elegir el silencio fue, sin ninguna duda, su mayor victoria de autonomía personal. Y para cerrar este análisis os quiero dejar con una reflexión provocadora, a ver qué os parece. Si la libertad suprema se puede encontrar verdaderamente en el silencio, ¿qué nos enseña el eco de la voz de Carmen Laforet sobre nuestra propia búsqueda de independencia a día de hoy? Es para darle una buena vuelta, ¿verdad? Sobre todo pensando en el precio de ser auténticos en un mundo lleno de tanto ruido. Espero de corazón que este recorrido os haya picado el gusanillo y queráis volver a abrir las páginas de Nada. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.